Hola, somos Mónica y Juanito y esto es 1000 libros y una vida. En el vídeo de hoy te voy a traer los 3 grandes clásicos que he leído durante estos meses. Y vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a ver qué cosas tienen en común cada una de las obras. Porque aunque parezca mentira, tienen bastantes cosas en común. ¿Y de qué obras estamos hablando? Pues son de las siguientes. Os las muestro por el orden en las que las terminé de leer, que serían Fortunata y Jacinta, Madame Bovary y por último La Regenta. La más antigua de todas sería Madame Bovary de Gustave Flaubert. Esta novela fue escrita en 1856, no estuvo exenta de polémica. Es una novela que estuvo a punto de ser censurada, de hecho llevaron al autor a juicio por esa temática tan polémica pues, de aquella época. Daros cuenta que estamos en pleno mitad del siglo XIX y las cosas no son como son ahora. La siguiente novela por antigüedad sería La Regenta, escrita por Leopoldo Alas Clarín y se escribió en 1884-1885, casi 30 años después que Madame Bovary. Y la siguiente novela sería Fortunata y Jacinta, que se escribió un año después que La Regenta. Entonces, estas son las 3 obras que vamos a analizar sin hacer ningún tipo de spoiler. Vamos a empezar por Madame Bovary, por ser así la pionera, entre comillas, aunque hubo novelas de este estilo anteriores, pero bueno, como es la más antigua, vamos a empezar por Madame Bovary. Lo que une a estas 3 novelas es la profundidad y la complejidad de los personajes femeninos. En Madame Bovary tendremos a Emma, que es la protagonista indiscutible. En La Regenta tenemos a Ana Ozores, que también es la protagonista indiscutible. Y en Fortunata y Jacinta tenemos 2 mujeres, Fortunata y Jacinta. Si no habéis leído Fortunata y Jacinta, pues no os voy a decir quién es quién. Entonces, a grandes rasgos, ¿de qué van cada una de las novelas sin hacer nada de spoiler? No os he comentado el número de páginas, esta tiene unas 320 en esta edición, como veis no es muy extensa. Sí son extensas La Regenta, que tiene más de 1000 páginas, y Fortunata y Jacinta, que tiene más de 1200 páginas, o sea que en esta le ganan a Flaubert en densidad de páginas. Que esta novela sea más corta que las españolas no significa que no tenga mucho salseo ni tenga mucha chicha. De hecho, creo que es la que más chicha tiene o la que más rápido se van sucediendo los acontecimientos, también por la extensión del libro. Bueno, aquí nos encontramos con un matrimonio, Charles y Emma. Es un matrimonio, vamos a decirlo, normal y corriente. Él es médico, un médico de provincia, y ella es una campesina, por así decirlo, que quiere ser algo más. Entonces, claro, ella que se casa con Charles pensando que va a tener una super vida y se da cuenta de por qué su matrimonio es pues, un matrimonio normal y corriente y es un matrimonio pues que no deja de ser monótono y aburrido para ella, porque a ver, Charles no deja de ser un hombre bastante sosete, que no le gustan los bailes, que no le gusta pues mucho los saraos, lo contrario de Emma. Entonces aquí van a suceder una serie de catástrofes y bueno, porque tampoco os quiero contar la trama principal, aunque las 3 son de lo mismo. Y a ver, yo creo que todo el mundo sabe de lo que va cada una de las novelas, pero por si nadie lo ha leído, pues tampoco voy a decir yo, es que estas 3 novelas van sobre... Entonces no, prefiero que lo tengáis como un misterio y si no lo habéis leído, pues sabréis, averiguaréis el misterio porque las 3 novelas van absolutamente de lo mismo, pero con matices. Entonces, pues nada, esta novela se lee rapidísimo porque la historia va súper rápida y no ahonda en muchos detalles, lógicamente. Estamos en una época pues que la censura hacía de la suya.
pero se intuye bastante bien lo que pasa, ¿vale? Tampoco es que te lo pongan con pelos y señales, ¿vale? ¿Qué más nos vamos a encontrar en esta novela? Sobre todo la crítica social. Aquí es una crítica social sobre, pues, esas comunidades pequeñas donde el que dirán es muy importante y el dártelas de lo que no eres también, es decir, el prestigio. Y vemos pues la monotonía de un matrimonio y las ínfulas pues de esta señora de querer prosperar en la vida, por así decirlo. ¿Qué nos encontramos con La Regenta? La Regenta, como veis, es una novela súper extensa. Esta novela no es fácil de leer, de hecho es bastante tediosa. Es exageradamente exagerado lo de las descripciones, o sea, es una cosa horrorosa. En un capítulo, no me acuerdo muy bien cuál era, si era el 23 o el 24, está durante 3 páginas describiéndote un chiribiri, es decir, una llovizna. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué nos vamos a encontrar en esta novela? Aquí nuestra protagonista indiscutible es Ana Osores, que vive también en un pueblo, igual que Madame Bovary, que también viven en un pueblo, donde todo el mundo se conoce. Igual que Madame Bovary, todo el mundo se conoce. ¿Qué le pasa a Ana Osores? Pues bueno, Ana Osores es una señora que ya de por sí es aburrida. Es lo que sería el Charles de este libro. Pero esta mujer lo que hace es que encuentra su felicidad siendo una devota. Es decir, aquí la iglesia es otro protagonista, que no pasa lo mismo pues con Madame Bovary, que sí que aparece la iglesia, pero aparece de una manera un poco fugaz. Y aquí una de las tramas es la iglesia. Entonces, aquí nos vamos a encontrar a una Ana Osores que está obsesionada con la religión y ella sueña con ser una santa, pero ella está casada, por lo tanto, santa pues no puede ser. Está casada con un hombre que le dobla o le triplica la edad, que no pasa lo mismo en este libro, que son los dos más o menos contemporáneos. Y claro, Ana, que se aburre, el marido que está más pendiente de ir a cazar con sus amiguetes, y esta mujer pues que se obsesiona con la religión. De aquí nos vamos a parar porque después vamos a seguir haciendo análisis. Ahora mismo estoy dando a grandes rasgos de qué va cada una de las novelas. Y la siguiente novela, que también es larga, novela es un batiburrillo, porque aquí nos van a contar un montón de cosas. Aquí se centra única y exclusivamente en la religión, pero Galdós va más allá, no solo nos va a hablar de la religión, nos va a hablar de moda, nos va a hablar de comercio, nos va a hablar de política, nos va a hablar de un montón de cosas. Y aquí hay 3 protagonistas, que son Juanito Santa Cruz, Jacinta y Fortunata. No os voy a decir quién es Jacinta ni quién es Fortunata. Entonces, Juanito Santa Cruz es un niño bien de la época. Esta está ambientada en Madrid y esta está ambientada en Oviedo, o en un lugar un poco imaginario que se llama Vetusta. No sé si Vetusta existe o no existe, pero donde se desarrolla toda la historia es en Vetusta. Y aquí en Madrid. Aquí nos vamos a conocer a Juanito Santa Cruz. Primero conoceremos a sus padres, que son unos comerciantes pues que a base de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio han conseguido un capital y tienen como hijo único al Juanito Santa Cruz. Que es Juanito Santa Cruz, pues a día de hoy sería un nini que ni estudia ni trabaja ni hace nada por la vida, simplemente vive pues de sus padres. Y como a este señor pues le gusta mucho el jolgorio, pues se dedica pues a irse de fiesta y tiene un romance pues con una señora, pues que él se enamora perdidamente de ella, o eso nos hace creer, pero no se casa con esa chica porque es de un estrato social mucho más bajo que él. Entonces sus padres deciden casarlo con otra mujer para que su estatus social sea más o menos el adecuado. Pero ¿qué pasa? Que Juanito Santa Cruz se aburre con su mujer y vuelve a buscar a su primera novia o su primer amor, o como lo queramos llamar. Y aquí empieza ya como una especie de triángulo amoroso. ¿Qué pasa? Que la chica
que es del estrato social más bajo, pues quiere salir pues, de esa vorágine destructiva que le ofrece Juanito Santa Cruz, y entonces ella decide pues casarse. Y entonces aquí ya no hay un triángulo, hay como una especie de rombo, porque hay un mogollón de personajes. Tengo que aclarar que los 3 libros son novelas corales, tienen muchísimos personajes, pero, todo tiene un pero. En La Regenta, los personajes secundarios, para mí el personaje secundario principal sería la religión, porque de los restos de los personajes que por aquí van pululando, solamente 1 o 2 tienen importancia. En cambio, Galdós lo que hace es que cada uno de los personajes secundarios tenga su importancia. Y hay pues muchísimos personajes que aportan cosas a la historia, que no ocurre lo mismo pues con La Regenta, porque aquí hay personajes que ni chicha ni limonada, es decir, están aquí pues para abultar, porque por otra cosa no sirven. Pero en cambio en esta novela todos los personajes tienen algo que aportarte, entonces todos los personajes son muy importantes. ¿Qué más? También en Madame Bovary hay una serie de personajes secundarios, que algunos tienen más importancia que otras, pero también aportan a la historia. Es decir, que en estas 2 novelas los personajes secundarios son muy importantes. Aquí, de personaje secundario que no sea una persona, podríamos decir que es la avaricia. La avaricia es otro tema principal en este libro. La avaricia y los sueños no cumplidos. Y aquí, como personaje secundario, que no es un personaje físico, hay muchos. Una es la política, por otro lado también tenemos la religión, y por otro lado también tenemos los estatus sociales y pues esa gente pues que iba como de que eran algo en la vida, pero no lo eran tanto. Entonces, este es como un poquito más complejo en el sentido de que nos abarca un montón de cosas pues a la vez. ¿Qué crítica social nos quiere hacer Flaubert con su novela? Aquí lo que te critica Flaubert son las falsas apariencias. ¿Por qué? A nivel exterior, todo el mundo piensa que el matrimonio de Charles y de Emma es maravilloso, maravilloso, pero se esconde pues una tragedia, o se esconde algo pues que Charles tampoco ve y que solo vemos pues los que estamos alrededor y somos los que estamos intentando desentrañar la historia, porque Charles está con una venda en los ojos que no ve lo que va haciendo Emma, porque Emma va haciendo muchísimas cosas que perjudican al matrimonio, no solo a nivel sentimental, sino también a otro tipo de niveles. O sea, muy heavy todo. Esta historia es muy heavy. ¿Qué critica Clarín con La Regenta? Pues lo que más critica en este libro, o lo que hace una crítica feroz, es a la iglesia. Porque ¿qué nos vamos a encontrar? A una iglesia hipócrita, a una iglesia poderosa, a una iglesia que le importa un comino hundir a una persona para ellos tener poder, y también las falsas apariencias, porque aquí nos va a dar pues esas personas que se creen que son como muy dignas y que de dignas no tienen nada. Aquí en este libro lo que nos muestra es la hipocresía de la sociedad, ni más ni menos, porque lo que va ocurriendo con Anne Osor es un poco secundario y también un poco principal. Es que Anne Osor es un personaje bastante complejo, que ahora iremos con los personajes complejos de cada una de las novelas. Principalmente es la crítica de la iglesia. Galdós hace una crítica general de lo que era el Madrid de aquella época. Aquí nos va a hablar de los cafés literarios, nos va a hablar de política, nos va a hablar de moda, nos va a hablar de un montón de cosas. Y también de la hipocresía, pues de esas personas que son de un alto nivel adquisitivo, pero que también tienen sus miserias, pues como todo el mundo, porque aquí no es todo oro lo que reluce. Tú puedes tener muchísimo dinero, pero a lo mejor careces de algo que tú quieres y que no puedes. Y la persona que tiene menos recursos tiene lo que tú quieres tener.
No quiero hacer spoiler porque esta novela tiene mucha chicha y si no la habéis leído, pues tampoco soy yo aquí para decirte todo lo que va esta novela porque tiene muchas cosas para rascar. Ahora vamos a hablar un poquito de los personajes. En primer lugar vamos a hablar de Emma Bovary, que Emma Bovary es un personaje muy odioso. De verdad que es un personaje odiosísimo. Tengo que deciros que los 3 libros los leí en lecturas compartidas. Cuando nos pusimos a hablar sobre Madame Bovary en el club de lectura de FER, pues había gente que sí que sentía empatía por Emma, aunque había actitudes de ella pues que no las entendían o que no las compartían. A mí, particularmente a Mónica, este personaje, el de Emma, me pareció un personaje odioso, pero muy odioso. Es un personaje que es para analizar, al igual que Charles. Charles es un personaje súper interesante, pero creo que no le dan la importancia que deberían de darla, porque hay que rascar mucho con Charles, sobre todo desde el principio del libro que nos vamos encontrando cómo es su madre y cómo, por ser una madre castradora, hace que el hijo sea como es. Pues un hombre un poco soso, un hombre manipulable, un hombre con la autoestima un poquito baja. Entonces, claro, el personaje de Charles también es un personaje muy interesante, al igual que el personaje del usurero, al igual que el personaje del farmacéutico y otra serie de personajes que también son muy interesantes y que te lo analiza muy bien Flaubert. Aquí en La Regenta tenemos como una especie de cuadrado. Tenemos por un lado a Ana Osores, que es la protagonista indiscutible pues, de esta novela, donde nos van a contar pues primero, pues su infancia, claro, todo lo que le pasa a ella en su infancia le va a repercutir como va a ser después de adulta. Después tenemos el personaje del marido que se llama Víctor, que es un personaje que tampoco el autor le da mucha importancia. No así le da mucha importancia al magistral o el cura, que desde aquí yo os digo que es un personaje odioso. O sea, es un personaje que a mí me cayó fatal porque representa todo lo que supuestamente no debería de representar el clérigo. ¿Y qué representa el cura este? Pues representa la maldad, representa la envidia, representa la celopatía, o sea, todas las cosas negativas las representa el magistral que se llama Fermín. Y es un personaje de verdad súper odioso porque no hay por dónde pillarlo porque es malo, es mala persona, es un auténtico bicho el cura este, para que después luego digan, a ver si hay alguno que es muy religioso que no se ofenda por lo que le voy a decir, pero a ver que no es oro todo lo que reluce, que la iglesia está infectada pues de gente chunga, que vale, que hay curas que son muy buena gente, eso yo no lo discuto, pero que hay otros que son auténticos diablos disfrazados de sotana también, y este representa a eso, al diablo disfrazado de sotana. Después tenemos como una serie de personajes que son importantes en la historia, como Alvarito, la criada. Entonces hay una serie de personajes pues, que van dando como un poquito de forma a la historia. Los principales serían Víctor y Ana Osores, que son el matrimonio, y el cura diabólico este, que se llama Fermín el Magistral. Y por último tenemos Fortunata y Jacinta, que esta es, yo creo que de las novelas corales más completas, porque, como os dije anteriormente, todos los personajes que aquí aparecen nos van a aportar algo. Tenemos a Juan Santa Cruz junto con sus padres, que también sus padres nos van contando un montón de cosas. Tenemos a Fortunata, que también nos va a contar un montón de cosas. Tenemos la familia de Maxi, que se aparecerá justo a mitad del libro y también va a tener una importancia en la historia, más los hermanos de Maxi. Aquí también hay un sacerdote que también ponen a la iglesia un poquito a parir, sobre todo porque este sacerdote es un glotón, es muy avaricioso. Aquí la iglesia también nos las pintan un poquito de aquella manera, al igual que la regenta, que la iglesia es para echarle de comer aparte. Hacen una crítica brutal a la iglesia estas dos novelas, más esta que esta, aunque esta también va dando sus estacaditas como quien no quiere la cosa.
Si buscáis una novela que sea fiel a su época, de las cosas que pasaban y demás, creo que la más completa es Fortunata y Jacinta. Y después yo os pondría Madame Bovary. Veréis que La Regenta no la voy a recomendar mucho porque a mí La Regenta, sinceramente, me pareció infumable. Es una novela que ya os digo que es dificilísima de leer y al final pues no te aporta mucho. ¿Qué otra cosa tienen en común estas tres novelas? Y es que las tres tienen un final similar. Las tres. No voy a deciros cuál es el final para no destriparos ningún libro. Eso quiere decir que si te lees Madame Bovary de primera vas a intuir el final de Fortunata y Jacinta o vas a intuir el final de La Regenta. No tiene por qué. Es las circunstancias que son bastante parecidas. Quizás este sea un poquito más original. El final de Galdós, pues a mí me cabreó mucho. También es verdad que yo al final me esperaba otra cosa, pensando en mi Mónica del siglo XXI y no en la Mónica del siglo XIX. Entonces, claro, a mí el final me chocó un poco. Y el de La Regenta, pues tampoco te lo ves a venir mucho, pero bueno, lo intuyes y bueno, como también tienes ganas de que se termine la novela porque has leído mucha paja, pues entonces pues ya te da un poco igual, lo único que quieres es terminar la novela esta. Ya os he dicho, esta novela le sobran, sinceramente, 800 páginas. Creo que con 200 páginas, para la historia que me cuentas, me lo hubieses contado en 200 páginas. A las Clarín tenías que haber aprendido de Flaubert que en 400 páginas te cuenta un pedazo de historia donde, mira, donde has leído 100 páginas de Flaubert, que ya te cuenta algo interesante, aquí han pasado 500 páginas y no ha pasado absolutamente nada interesante. Entonces, dicen que las comparaciones son odiosas, pero a ver, la regenta, la regenta es un tostón de libro. Pero, por ejemplo, no pasa lo mismo con Fortunata y Jacinta, porque Fortunata y Jacinta, aunque es bastante grueso, se hace súper ameno de leer, porque siempre pasa algo. En todos los capítulos pasa algo interesante, en todos los capítulos te deja esa intriga para seguir continuando el siguiente capítulo, cosa pues que no te pasa con La Regenta, porque tú terminas un capítulo y como no ha pasado absolutamente nada, pues te lees el siguiente, no pasa nada y a lo mejor al otro, ¿sabes? Cada 3 capítulos viene uno que, bueno, que te cuenta algo, que te da algo de chichilla. Pero este libro, de verdad, es que le he cogido una manía que no me ha gustado nada. Bueno, finalizando os voy a dar las notas que le puse a cada uno de los libros y más o menos lo que tardé en leerlo. Bueno, el que mayor nota le puse fue a Madame Bovary, fue el que menos terminé de leerlo, lo leí en, yo creo que fueron 5 días, no podía parar de leerlo. Me pareció una historia muy entretenida, muy interesante, donde cada capítulo iban pasando cosas y te ibas enterando de cosas muy interesantes. De hecho, yo lo tengo composite, no sé si se verá. Entonces, pues, a ver, este libro es mío, lo compré de segunda mano. Entonces, pues claro, yo me emocioné y lo subrayé y le puse sus poses y demás. Entonces, pues, este le puse 4,75 estrellas. Me da mucha rabia que en el burrito no me deje poner medias estrellas, cuartos de estrellas, 3 cuartos de estrellas. Bueno, un 4,75 que se ha llevado Flaubert con Madame Bovary. Me ha parecido una novela bastante completa para el grosor que tiene, que no es muy gorda, y te cuenta un montón de cosas. O sea que maravillosa esta novela y más tratándose de la época en la que se escribió, que fue, ya os digo, muy polémico. En segundo lugar, pues tenemos a Fortunata y Jacinta, que le puse 4,5 estrellas. Le podía haber puesto 5 estrellas, sí, porque también me gustó muchísimo, igual que Flaubert. Esta la leímos en una lectura compartida, creo que tardamos 1 mes y medio, 2 meses en leerla, porque íbamos por metas
y cada meta íbamos comentando. Cada meta era alrededor de unos 150, 160 páginas semanales aproximadamente, lo estoy diciendo un poco de memoria. Pero bueno, que yo me leí los últimos 3 tramos antes de irme pues de vacaciones y me los leí nada, en 3-4 días. Este lo hubiese leído yo sola, sin lecturas compartidas, sin metas, y yo creo que en una semana, semana y media me lo hubiese terminado, porque de verdad que es muy, muy, muy entretenido. Hay algún capítulo que flojea un poquito más, pero a ver, mirad la extensión de este libro. Es normal que alguno pues cogías un poquito, pero en general este libro es la bomba. Este libro, si tuviese que recomendaros, os recomendaría también este libro, que lo leyerais poquito a poco, y yo creo que va a ser una experiencia súper positiva. Le puse 4,5, yo os digo por el final, porque el final me cabreó mucho y pensé que iba a tener otro final, y al final pues no fue como yo pensaba. Bueno, y por último, La Regenta, que le puse 3 estrellas por no ponerle 2, porque es que digo, le voy a poner 2 y voy a quedar como mal, porque supuestamente esto es un súper clásico y es un libro que, bueno, que todo el mundo habla maravillas de él. Yo os digo que este libro es un auténtico coñazo, es aburridísimo. Aburrido no, aburridísimo. Es leer por leer, porque no pasa absolutamente nada. Capítulos que son interminables, tremendamente largos, cosa que no pasa con Fortunata y Jacinta, que los capítulos son bastante llevaderos, y esto era como que no terminabas nunca de leer el puñetero capítulo, y terminabas el capítulo y no había pasado absolutamente nada. Y es un libro frustrante, porque no pasa nada, vas leyendo y parece que no avanza, y este libro tardamos un montón en leerlo. Empezamos en abril y yo lo terminé ahora a finales de junio, y lo terminé ya por cabezonería, porque digo, mira, o lo leo ya o lo abandono. Yo creo que no hemos abandonado este libro en la lectura compartida, que la hice junto con 2 amigas, con Ana y con Amelia. Yo creo que no lo abandonamos por cabezonería, porque esto lo hubiese leído yo sola y bueno, yo no hubiese pasado de las 200 páginas, porque esto es un auténtico tostón, un tostonazo, un coñazo, lo que queráis, todo terminado en aso. Este sí es verdad que no os lo recomiendo. Yo creo que va a ser mejor que veáis la serie que hay en Radio Televisión Española, que creo que va a ser mucho mejor que leeros este tostón, que al final os vais a quedar como... mira, para leeros este, porque tiene mucha más chicha que este. Y este, bueno, al final... A mí, ¿sabes lo que me fastidia de este libro? Que al final es cuando se pone divertido, cuando te quedan 2 capítulos, vamos a ser sinceros. Pero el resto es leer paja. Entonces, claro, por eso digo que a este libro le sobran 800 páginas, porque bueno, por lo que me cuentas, a los 2 últimos capítulos, pues me lo hubieses hecho un poquito más extenso, y bueno, me hubieses hecho una novelita de 300, 400 páginas, y hubiese sido mucho más divertido y mucho más ameno y menos tostón, como por ejemplo este, que lo lees rapidísimo. Y este me costó la vida leerme este libro. Horroroso, no os lo recomiendo para nada, de verdad que no. Pues resumiendo mucho, ¿qué es lo que tienen en común estas 3 novelas? Lo primero es la crítica social, lo segundo son los personajes femeninos, que son muy importantes y son fuertes y son complejos, y que hay un tema que es común en los 3 libros, que no os lo voy a decir por si no lo habéis leído, para que lo averigüéis. Bueno, pues esto ha sido mi análisis, pues de aquella manera, de una persona lectora normal y corriente, sin ser licenciada en nada, y mis apreciaciones de cada uno de los libros. No voy a entrar aquí en temas de estructuras y demás, porque no tengo ni puñetera idea y no he estudiado para eso, y eso lo dejamos para los profesionales. Yo soy una lectora como tú, y ya está. Yo hago mi análisis de mi manera. Tengo otros clásicos en mi casa que me apetece mucho leer, y uno de ellos es Grandes Esperanzas de Charles Dickens, que seguramente lo voy a leyendo desde ya porque me pica muchísimo la curiosidad. Bueno, si os gustan este tipo de vídeos donde analizamos de aquella manera varias obras con una temática en común o de una época en común, pues déjame en los comentarios, porque tengo más cosas en mente que podrían ser interesantes. El próximo libro que voy a leer es Otra vuelta de tuerca, y me estoy planteando en leerme otros 2 libros de terror de la misma época y volver a hacer una especie de comparativa, pues como con esta, para ver qué cosas tienen en común, qué cosas no tienen en común.
Bueno, pues esto es todo. Regálame un like si te ha gustado. Coméntame si lees clásicos, si te gustan los clásicos, si me quieres recomendar algún clásico. Suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.